Welcome. Te damos la bienvenida a Ecos Siniestros Oficial. En esta ocasión, te traemos nuestra nueva historia. Revelations. En el corazón de una ciudad oscurecida por el humo de las fábricas y el polvo del tiempo, Aurora encontró su refugio entre los libros de la Biblioteca Pública de Cruzmont. Era una construcción antigua, con paredes de piedra que susurraban historias de un pasado casi olvidado. Como bibliotecaria, Aurora había explorado cada rincón de aquel lugar, pero una tarde lluviosa de octubre, un libro encuadernado en cuero negro llamó su atención desde el estante más alto, oculto tras una serie de volúmenes sobre folclore. El libro no tenía título en su cubierta, solo un símbolo en relieve: un ojo rodeado de llamas. Al abrirlo, una nota cayó a sus pies. Era una hoja desgastada con una escritura temblorosa que decía: quien descubra los secretos de este libro, deberá estar dispuesto a enfrentar las sombras de su propia alma. Intrigada y un tanto perturbada, Aurora comenzó a leer. Los primeros capítulos narraban historias de la ciudad que nunca había escuchado. Tragedias ocultas y pactos oscuros que explicaban la decadencia palpable de Cruzmont. Pero lo más inquietante eran las anotaciones al margen, escritas en una tinta roja que parecía más sangre que pigmento. Las notas sugerían que las historias, aunque enmarcadas en el pasado, estaban incompletas y que los rituales y los pactos descritos podían ser recreados. Una noche, mientras Aurora leía bajo la tenue luz de su lámpara, sintió como el aire se volvía más frío. Levantó la vista y a través de la ventana de la biblioteca, vio a una figura en una capa negra observándola desde la calle. Su corazón se aceleró. Cuando parpadeó, la figura había desaparecido como si nunca hubiera estado allí. Los días siguientes, Aurora comenzó a notar cambios sutiles en la biblioteca. Libros que cambiaban de lugar por sí solos, susurros apenas audibles cuando la sala estaba vacía, y sombras que se movían por el rabillo del ojo. A pesar del miedo que crecía en su interior, su curiosidad era aún más fuerte. Estaba decidida a descubrir la verdad sobre el libro y sus conexiones con los oscuros secretos de Cruzmont, aunque eso significara adentrarse en una realidad más aterradora de lo que jamás había imaginado. Los días en Cruzmont se tornaron más grises y las noches más profundas. Aurora, inmersa en la lectura del libro misterioso, comenzó a experimentar una realidad distorsionada. Cada palabra leída del texto parecía arrancar un pedazo del velo que separaba su mundo del pasado oscuro de la ciudad. Una tarde, mientras exploraba un capítulo que describía un antiguo ritual de invocación, las luces de la biblioteca parpadearon y se apagaron, sumiendo a Aurora en una oscuridad palpable. Al encender una vela, notó que la sombra que proyectaba su propia mano se contorsionaba y alargaba sobre las paredes, tomando formas grotescas que parecían susurrarle secretos en un idioma olvidado. Aurora siguió leyendo, cada línea una invitación a profundizar más en aquel mundo sombrío. Las paredes de la biblioteca comenzaron a sudar un líquido viscoso y oscuro, que descendía como lágrimas negras de concreto. El aire se llenó de un olor a tierra mojada y descomposición, y el silencio era tan denso que cada movimiento resonaba como un eco distante. Durante la noche, Aurora soñó con la figura de la capa negra. La siguió a través de calles neblinosas hasta llegar a un cementerio olvidado, donde la figura se detuvo ante una tumba sin nombre. Al acercarse, Aurora pudo ver que la tumba estaba abierta, invitándola a mirar dentro. Lo que vio no eran restos humanos, sino un abismo oscuro que parecía respirar, un vacío que atraía su alma hacia su oscura profundidad. Despertó con el sonido de su propio grito, sudando frío en la quietud de su habitación. A la mañana siguiente, encontró más anotaciones en el libro, escritas como si alguien las hubiera añadido durante la noche. Las palabras eran una advertencia y una guía. Para entender completamente el libro, debía recrear el ritual descrito en el capítulo que había leído. Aterrada pero incapaz de detenerse, Aurora comenzó a reunir los objetos necesarios para el ritual. Cada objeto era un relicto del pasado de Cruzmont, empapado en historias de desesperación y locura. Al reunirlos, la atmósfera en la biblioteca se volvió más opresiva, como si cada sombra estuviera cargada de una expectativa silenciosa. La ciudad misma parecía observarla. Las fachadas de los edificios desgastados por el tiempo miraban a través de ventanas rotas,
y el viento llevaba ecos de lamentos que solo Aurora podía oír. La línea entre su mundo y el del libro se hacía cada vez más tenue, y con cada paso hacia la recreación del ritual, Aurora se adentraba más en las sombras de Cruzmont, sin saber si podría alguna vez regresar a la luz. Bajo la tenue luz de la luna, Aurora completó el círculo ritual en el suelo de la biblioteca con sal gruesa y carbón. Al centro, colocó una antigua lámpara de aceite, un espejo roto, y un reloj de bolsillo que había dejado de funcionar hace décadas, cada objeto un símbolo del tiempo y la percepción, elementos cruciales para su viaje hacia el interior de su alma. Al pronunciar las palabras del ritual, el aire se llenó de un zumbido bajo, casi imperceptible. Las sombras de la habitación se intensificaron, convirtiéndose en una masa negra que parecía consumir la poca luz que quedaba. Aurora sintió como el suelo bajo ella se volvía inestable, como si flotara en un océano de nada. El espejo roto ante ella comenzó a reflejar no la biblioteca, sino imágenes de su propia vida, distorsionadas y alteradas por recuerdos que ella creía olvidados. Cada fragmento de vidrio mostraba una escena diferente. Su infancia solitaria, las pérdidas que había sufrido, sus miedos más profundos. Las imágenes se mezclaban con visiones de belleza indescriptible. Campos infinitos bajo cielos estrellados, océanos de cristal donde la luz del sol bailaba sobre las olas. Pero no todo era belleza. Las visiones se tornaban oscuras rápidamente, mostrando pesadillas que Aurora nunca había contado a nadie. Veía figuras sin rostro persiguiéndola a través de bosques en llamas, sus propias manos desgarrando un velo tras el cual solo había vacío, un abismo que llamaba su nombre con una voz que parecía surgir de dentro de ella. Cada visión era más intensa que la anterior, cada una un golpe directo a su psique. Aurora se encontraba atrapada en un bucle entre el terror y el éxtasis, cada momento de belleza rápidamente consumido por el terror que se retorcía en su interior. La barrera entre su mente y el mundo exterior se había disuelto. Ahora vivía en un reino donde los pensamientos y los sueños se manifestaban con una claridad aterradora. Al amanecer, el ritual concluyó. El aire se calmó y las sombras se dispersaron como si nada hubiera ocurrido. Aurora yacía exhausta en el suelo, su mente un laberinto de emociones y recuerdos reconfigurados. A su alrededor, la biblioteca parecía la misma, pero ella había cambiado. Había visto el alma de Cruzmont y la suya propia, expuestas en su cruda y aterradora realidad. La pregunta ahora era si Aurora podría integrar estas visiones en su vida diaria o si el conocimiento adquirido sería demasiado para soportar. La parte final de su viaje aún estaba por escribirse, mientras las primeras luces del día comenzaban a filtrarse a través de las ventanas rotas, prometiendo un nuevo comienzo o el preludio de un final. Después de su viaje a través del abismo de su mente, Aurora se encontró en la tranquilidad de la mañana, con los primeros rayos del sol filtrándose a través de las ventanas de la biblioteca. A su alrededor, todo parecía normal, los libros en sus estantes, el silencio habitual de un espacio dedicado al conocimiento y al pensamiento. Sin embargo, dentro de ella, todo había cambiado. Durante días, Aurora luchó con las revelaciones de su viaje interior. Las visiones de belleza y terror que había experimentado no solo habían alterado su percepción de sí misma, sino que también habían redefinido su comprensión del mundo que la rodeaba. Cada rostro que veía en la calle llevaba ecos de las figuras sin rostro de sus pesadillas. Cada paisaje urbano parecía contener las infinitas posibilidades de los campos estrellados de sus sueños. Decidida a encontrar un propósito en su tormento, Aurora comenzó a usar el conocimiento obtenido del libro y sus propias visiones para ayudar a otros. Se convirtió en una consejera para aquellos que, como ella, sentían que sus vidas estaban marcadas por misterios insondables y dolores ocultos. Utilizaba su comprensión profunda del alma humana para ofrecer consuelo y guía. Pero el libro aún tenía un último secreto por revelar. Una noche, mientras Aurora ordenaba sus notas y reflexiones sobre las experiencias vividas, encontró una última página en el libro que no había visto antes. Esta página no contenía texto, sino un espejo pulido, reflejando su propia imagen. Al mirarlo, Aurora no solo vio su reflejo, sino también una multitud de rostros superpuestos al suyo, cada uno una vida que había tocado, una alma que había ayudado a sanar. En ese momento,
Aurora comprendió que su verdadera hazaña no había sido sobrevivir a las visiones o descubrir los secretos oscuros del libro. Su mayor logro fue transformar el conocimiento y el dolor en una fuerza para el bien, en un mundo que, al igual que ella, estaba lleno de sombras y luz. Con una nueva paz, Aurora cerró el libro por última vez y lo colocó en el estante más alto de la biblioteca, sabiendo que su viaje estaba completo, pero que su impacto continuaría resonando en las vidas de aquellos que la rodeaban. No olvides suscribirte, dar like y comentar. Thank you.